En esta Argentina-México, dos selecciones americanas. Ustedes, solo ustedes van a hacer el show de este video acá en los comentarios. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente. Un día más aquí en el canal hablando de otra de las predicciones del Mundial de Qatar 2022. Si hablamos del cruce entre americanos, sí, Conmebol, CONCACAF, Conmebol en esta fase de grupos de Qatar, se enfrentan ambas federaciones, ambas confederaciones. Hablamos de Argentina, México y Argentina, que se van a estar enfrentando este sábado, 16 horas, horario argentino. Veremos después, hagan sus cálculos en cualquier lugar del mundo en el que estén, sábado 26 de noviembre. Aquí vamos a estar con la reacción seguramente, pero obvio que ustedes tienen que estar informados de cuáles van a ser sus posibles formaciones, cómo vienen, todo, absolutamente todo. Lo que ustedes quieran saber sobre este cruce previo a lo que va a ser el cruce en sí, lo vamos a tener por aquí. Y obviamente que si les gusta el contenido y si quieren más también, acá abajo se pueden suscribir, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a ver qué pasará y cómo llegan México, Argentina y México por este cruce de la fecha número 2 de Qatar 2022 en su grupo C. Bien, tenemos que empezar hablando del historial entre Argentina y México en competencias. Si bien tienen 30 partidos, entre ellos 15 ganó Argentina, 4 ganó México y 11 terminaron en empate, nos vamos a centrar en el historial mundialista, porque luego en amistosos y en otras competencias es infinito, como ya lo dijimos, hay 30 partidos. Pero hablando del mundial, se han enfrentado en 3 ocasiones, previo a lo que va a ser esta cuarta. En 1930, donde en el Mundial de Uruguay ganó Argentina por 6 tantos frente a 3 de México. Luego, en doblete de mundiales consecutivos, en el 2006 Argentina se enfrentó frente a México en octavos de final ganando 2-1 ese mítico partido en tiempo extra, y luego en el 2010 en Sudáfrica en la misma instancia en octavos de final Argentina nuevamente le ganaba a México pero 3 tantos contra 1. Veremos qué pasa en esta cuarta ocasión, que será en fase de grupos, no será en fases eliminatorias como las últimas dos, pero bueno, siempre cuenta y por ahora el historial, tanto en mundiales como en otras competencias, favorece a la selección argentina. Tenemos que hablar de cómo llegan en este caso a lo que es su grupo, o su fase mejor dicho, o su fecha, porque ambos han tenido un cruce mundialista previo a este, debido a que esta es la fecha número 2, y en la fecha número 1 recordemos que la selección argentina cayó un tanto contra 2 frente a la selección de Arabia Saudita. Comenzaba con el gol de Messi a los 10 minutos y de penal. Luego la diferencia la iba a hacer el equipo árabe, que con Al-Shehri ponía a los 48 minutos el 1-1. Y luego a los 53, 5 minutos más tarde, aparecía Al-Dawsari para poner las cosas 2 tantos contra 1 y hacer caer de manera histórica a la selección argentina por esta fecha número 1. Y claramente complicándole su fase de grupos y hasta incluso la clasificación en caso de que se dé a los octavos de final. Mientras que por el lado de México, recordemos que igualó sin goles 0-0 frente a Polonia en su fecha número 1. Recordemos que estuvo a punto de caer, a punto de ser derrotado, o por lo menos en el partido de caer 1-0 con el penal que le cobraron a Lewandowski, pero Guillermo el Memo Ochoa, alias Luisito Comunica, hizo lo suyo y como siempre en los mundiales es gran figura y terminó atajándoselo al delantero polaco y dejó el partido en igualdad en 0, lo cual les hizo sumar una unidad a cada país. En cuanto a las posibles formaciones, sí, toca hablar de cómo van a salir estos equipos al campo de juego. Ambos tienen algunos retoques. Argentina, luego de la derrota, sembró muchas dudas y Scaloni piensa en algunos cambios para lo que va a ser la segunda fecha, y en este caso frente a México, debido a algunos rendimientos bajos y algunas cosas que no le han gustado, pero que todavía no están del todo confirmadas. Obviamente que nos enteraremos mañana, y quiero recalcarles, también por el lado de México hay alguna que otra duda, pero que son posibles formaciones. No significa que soy el dueño de la verdad,
que eso es lo que va a suceder. Son posibles formaciones de ambas selecciones. Recordemos que hasta minutos antes del partido muchos entrenadores les gusta mantener la intriga y obviamente no se deciden de quiénes van a ingresar al campo, pero es una idea de lo que puede llegar a suceder mañana previo al partido. Los que elige Scaloni para salir al campo son Emiliano Martínez, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero o Lisandro Martínez, Otamendi, Acuña o Tagliafico, De Paul, Paredes, Enzo Fernández o Alexis McAllister, Fideo Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Como ya saben, hay distintas dudas en el lateral derecho, también uno de los centrales, en el lateral izquierdo, uno de los volantes internos. Hay bastantes dudas e incógnitas que todavía no develamos de lo que va a hacer Scaloni con el equipo. Pero mientras tanto, por el lado de México también hay ciertas dudas para seguir afinando lo que fue el equipo, que no ha jugado mal, pero que obviamente quiere crecer en rendimiento y quiere ganarle a la selección argentina. Y el Tata Martino elige a Ochoa, Sánchez, Montes, Moreno, Arteaga, Rodríguez, Herrera, Álvarez, Lozano, Funes Mori y Vega. Sí, uno de los nombres que más suena es Rogelio Funes Mori, porque es un argentino nacionalizado mexicano y que va a entrar en el equipo en teoría de titular a reemplazar a Henry Martin porque no anduvo. Raúl Jiménez tampoco anduvo y esto hizo que el Tata Martino piense en estas posibles sustituciones en el equipo, que también suenan, sobre todo también Gallardo, que ha sido un punto fuerte en el partido con Polonia, pero sin embargo se decide por Arteaga, también la inclusión de Rodríguez en el mediocampo. Pero bueno, veremos qué hace el Tata Martino, si realmente piensa en estas modificaciones y si realmente se termina cumpliendo y salen al campo de juego a enfrentar a la selección argentina. En esta Argentina-México, dos selecciones americanas, no voy a dar resultado. En la predicción no se las voy a dar. Ustedes, solo ustedes van a hacer el show de este video. Acá en los comentarios van a dejar sus resultados, sus predicciones en cuanto a este partido, porque en Argentina está todo muy caldeado. Así que bueno, lo van a dejar ustedes. México, Argentina. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo va a terminar? Partido durísimo, partido apretado, pero obviamente necesito que ustedes lo dejen aquí abajo. Sí, dejen su resultado. ¿Qué opinan de Argentina-México? ¿Cómo finaliza este partido? Acá abajo lo dejan y me encantaría leerlos, a ver qué les parece de esta fecha número 2, donde se define mucho. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal, los que no lo estén todavía, acá abajo con el botón rojo para suscribirse. También tienen la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Nos pueden apoyar con un enorme like, dedito para arriba si les gustó esta predicción, dedito para arriba si dejaron su predicción en los comentarios. Todo, dedito para arriba. No se olviden de comentar, como ya les dije, qué opinan, cómo va a terminar este partido. Ustedes ponen el resultado de esta predicción y lo van a dejar en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau.